Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Evangelio. Gracias por la cruz, Dios. Bueno, una vez más damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lugar. Es la bendición del Señor la que nos permite congregarnos como iglesia. Es la gracia infinita del Señor la que nos permite estar nuevamente en este lugar y damos gloria a su nombre. Exaltamos a Cristo por esta gran oportunidad que nos da de congregarnos como iglesia, de ser edificados en su palabra, de escudriñar su verdad, de ser instruidos en su verdad, pero por sobre todas las cosas ser guiados por su Espíritu Santo a obedecer esa verdad. Entonces entramos en la meditación de la palabra del Señor en esta mañana. Entramos en la parte más importante de nuestra oración en este día, y es la predicación o la exposición de la palabra del Señor. Por un momento escuchen estas palabras. Dice el apóstol Pablo: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también perdoné, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás escuche, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ninguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bien, mis hermanos, uno de los grandes problemas en el pensamiento de la fe cristiana hoy día, uno de los grandes conflictos dentro de la fe cristiana, es la enorme confusión y el mal entendimiento que se tiene sobre el concepto de la guerra espiritual. Es el falso concepto, es el erróneo concepto que se tiene sobre el tema y la doctrina de la guerra espiritual. Ahora, por un lado, y esto se ve marcado claramente en dos extremos, por un lado están aquellos que ignoran la realidad sobre un conflicto de carácter espiritual, y básicamente están representadas en aquellos que no creen en Satanás, no creen que Satanás exista, no creen que Satanás sea real, no creen en su obra maligna, despiadada, malévola y destructora. Pero también están en el otro extremo, o el otro lado, están los que han hecho un énfasis desmedido sobre este tema de guerra espiritual y han tergiversado la verdad que enseñan las Escrituras sobre el carácter y el poder y el accionar de Satanás. Y entonces usted puede encontrar personas que han deificado al diablo, deificado al demonio, y ven demonios por todos lados. Ven demonios por todos lados, y entonces usted se encuentra personas que están reprendiendo demonios, que están atando demonios, que están echando fuera demonios, que te enseñan a hacer liberación de demonios como si esto fuera la máxima verdad que enseñan las Escrituras sobre el conflicto espiritual. Pero la verdad, mi hermano, es que esta última posición de ver demonios en todos lados, de tener conflictos con demonios y atar y echar fuera demonios en todos lados, no ha hecho sino hacer un daño a la fe cristiana. Se han torcido las Escrituras, han creído en la mentira, han sido engañados y están siendo engañados y engañan a los incautos. En la mañana de hoy quiero meditar con ustedes en este tema sobre la verdad de la guerra espiritual. La verdad de la guerra espiritual. ¿Qué es y qué enseña la Biblia con respecto a este tema del conflicto o la guerra espiritual? Y para esto quiero que abran conmigo su Biblia en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, el capítulo 6. Vayan conmigo y abran por un momento su Biblia allí.
Carta del apóstol Pablo a los Efesios, en capítulo 6. Y este mensaje que traigo hoy ante ustedes va a ser la introducción a una miniserie de mensajes sobre el tema de la guerra espiritual o el conflicto espiritual. El mensaje de esta mañana ha sido titulado La guerra espiritual, el cristiano, la lucha y su armadura. Y usted tiene su boletín y en la parte final, en la página 4, encontrará el título del mensaje: La guerra espiritual, el cristiano, la lucha y su armadura. Y lo invito a que usted lea conmigo Efesios capítulo 6, los versículos 10 al 13. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Y si están allí, lean conmigo esta porción de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Por un momento más, yo invito a que usted incline ahí su rostro y oremos al Señor, que Él sea bendiciendo su palabra en esta mañana. Señor, al exponer tu palabra es una gran responsabilidad. El exponer tu palabra y al estar aquí parado frente a estos mis hermanos, Señor, conlleva y demanda de nosotros una gran responsabilidad, no solamente delante de ellos, sino delante de ti, Dios eterno. Y como acabamos de leer, Señor, no desconocemos las maquinaciones de Satanás y predicamos tu palabra, Señor, persuadimos a las personas acerca de tu verdad, para que Satanás no gane ninguna ventaja, para que Satanás no tome ninguna ventaja dentro de nosotros. Señor, estamos en un conflicto. Este conflicto es espiritual. Este conflicto se lleva a cabo, Señor, en cada uno de nosotros. Es una batalla que arrecia. Es una batalla que a medida que se acerca tu gloria, Señor, a medida que se acerca tu regreso, se acrecienta, se fortalece, Señor, se pone más dura. Pero en tu palabra encontramos esperanza, Señor, encontramos consuelo, encontramos palabras, Señor, que nos llevan a fortalecernos en la esperanza, a ser fortalecidos en la obra bendita y salvadora de Jesucristo. No desconocemos las artimañas de Satanás, Señor. No desconocemos su obra maligna, malévola, destructora, que quiere engañar, Señor, porque el enemigo no ha venido sino para matar y destruir. Pero tú has venido, Señor, y te has encarnado para darnos vida y vida en abundancia. Queremos predicar tu palabra, Señor, queremos conocer esta gran verdad acerca del conflicto espiritual, acerca de esta guerra espiritual que es y cómo nos enseñan tus palabras, para que podamos estar prestos, Señor, a batallar esa gran lucha que nos has puesto, para que podamos tener todas las herramientas, Señor, y toda la armadura disponible para vencer al enemigo en el día malo. Padre, que si hable, que hable conforme a tu palabra, y que si ministre, Señor, que ministre conforme a la autoridad que tú das, para que en todo sea tu nombre bendito y exaltado por siempre y para siempre en Cristo Jesús. Te doy toda la gloria y solamente a ti, oh Dios eterno. Sea tu nombre exaltado y damos gloria a ti. Amén y amén. La guerra espiritual, el cristiano, la lucha y su armadura es el título del mensaje. Y estas palabras que usted acaba de leer allí en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, usted al leer estas palabras que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia de Éfeso, inmediatamente usted se podrá dar cuenta de una realidad fundamental y es muy clara. Es una realidad muy clara que aquí se presenta. ¿Y cuál es esta realidad? La realidad que enseña el apóstol aquí es que el creyente está en un conflicto. Y este conflicto, mis hermanos, que el creyente libra es una batalla permanente. Esta guerra es de carácter espiritual, es una guerra de carácter espiritual, es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Es una guerra y es una guerra de carácter espiritual. De manera, mis hermanos, que de inmediatamente usted al leer esta porción de las Escrituras, usted ha de afirmar, y por la verdad que la Escritura enseña, usted ha de entender de que la guerra espiritual es una realidad, el conflicto espiritual es una realidad. Y es una verdad que no se puede negar porque las Escrituras claramente hablan acerca de ello. Ahora, aunque la guerra espiritual es verdad, aunque este conflicto espiritual es verdad, también podemos decir de que mucho de lo que se percibe hoy día sobre la guerra espiritual no es verdad. Mucho de lo que se concibe hoy día sobre lo que es guerra espiritual no es otra cosa que falsedad, engaño, mentira, que Satanás ha hecho creer, que Satanás ha querido mostrar, y de esta manera la fe cristiana en muchos aspectos ha sido engañada sobre lo que es el conflicto espiritual. Ahora, lo primero que quiero decirles con respecto a la guerra espiritual, antes de entrar a examinar esta porción de las Escrituras, lo primero que quiero decir acerca del conflicto espiritual es que la guerra espiritual no es un conflicto de poderes. No es un conflicto de poderes, y sépalo bien. No es una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. La guerra espiritual no es reprender, no es atar, no es echar fuera demonios como la iglesia ha enseñado en los últimos tiempos. No hay absolutamente ninguna instrucción al respecto. Y en el pasaje que acabamos de leer, lo cual es el pasaje por excelencia que nos habla acerca de la guerra espiritual, usted no encontrará términos que hablen sobre esta práctica de atar, de echar, de liberar de demonios. No hay ninguna práctica que enseñe la Biblia al respecto. La guerra espiritual, escuchen bien, es la guerra que se libra contra la mentira de Satanás, contra el engaño que quiere vender. Es una lucha por la verdad de Dios, es una lucha por la mente de las personas, es una lucha por el sometimiento a la obediencia a Cristo. Es una lucha contra las fuerzas poderosas que se oponen y se levantan contra el avance del crecimiento cristiano. Esa es la verdadera lucha espiritual, esa es la verdadera guerra espiritual. Y entonces al entrar a examinar este texto que acabamos de leer, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, quiero que veamos tres cosas con respecto a lo que es la guerra espiritual y lo que la Biblia enseña sobre el conflicto espiritual. Tres cosas acerca de la guerra espiritual. Y lo primero que quiero que usted entienda acerca de la guerra espiritual y lo primero que yo quiero que usted tenga claro en su mente es que esta guerra espiritual es un conflicto que libra el creyente, que libra el cristiano debido a su unión con Cristo. Quien libra la guerra espiritual, quien libra el conflicto espiritual es el creyente, y la razón y la causa del por qué es esta batalla espiritual es por su unión con Cristo. Es por su unión a Cristo que el creyente libra esta batalla espiritual. Leemos nuevamente, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y entonces usted al leer estos primeros pasajes, estos dos versos, usted entenderá a quién están dirigidas estas palabras que el apóstol Pablo expresa. Usted entenderá que estas palabras están dirigidas, como él dice, vayan conmigo al capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo dirige estas palabras y en el capítulo 1, versículo 1 nos dice a quién están dirigidas. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están, y en este momento estaban en la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo entonces, al regresar al capítulo 6, versículo 10, le va a decir a los hermanos, hermanos míos, por las cosas que he argumentado, por las razones que he mostrado, por todo lo que he venido enseñando, fortaleceos en el Señor, tengan fuerzas y tengan ánimo, porque hay una cosa que les va a suceder, y es que van a entrar en un conflicto espiritual y tienen por último un conflicto espiritual. Ahora permítame mostrarles un poco de esto, de por qué la lucha que lleva el creyente por su unión con Cristo. Ahora, usted puede leer el libro de la carta de Éfeso. Es un maravilloso libro, tiene 6 capítulos, el cual está perfectamente estructurado, completamente
informado, tiene mucha información acerca de la vida del creyente, el carácter del creyente, el ser del creyente. El apóstol Pablo presenta en esta carta grandes verdades y grandes realidades de lo que implica y de lo que significa estar en Cristo. Lo que significa ser un creyente, en pocas palabras. Lo que significa pertenecer a Dios, lo que significa tener el Espíritu de Dios morando en nosotros, lo que significa ser adoptados en la familia de Dios, lo que significa y lo que implica estar en Él, en Cristo. El apóstol Pablo detalla en esta carta la posición por excelencia total del creyente. ¿Quién es el creyente en Cristo? ¿Quién es él? ¿Quién es ella en Cristo? ¿En dónde está y en dónde se encuentra? ¿Y cuál es la posición del creyente ahora ante Dios? ¿Cuál es la posición del creyente ante el Dios creador? Así que esta carta es una descripción clara de la identidad del creyente. Así que si usted quiere saber cuál es su posición ante Dios, cuál es su posición en este mundo, cuál es la realidad de su vida, cuál es la realidad de su carácter, qué bendiciones se le han sido otorgadas, qué bendiciones se le han sido dadas de parte de Dios, usted tiene que leer Efesios. Y a partir del capítulo 1, versículo 1, encontrará esas grandes verdades. Es una definición de quién es el creyente y de quiénes somos nosotros, y esto debido a nuestra unión con Cristo, porque solamente por medio de Él y es solamente en los términos de Él. Y entonces, conforme usted lee los tres primeros capítulos, usted encontrará y usted va a saber la verdad posicional del creyente. ¿Quiénes somos en Cristo? Y entonces usted va a encontrar grandes realidades, que el creyente ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Que el creyente ha sido adoptado en la familia de Dios, se ha derramado el amor de Dios en sus corazones, que el creyente ha sido predestinado, que el creyente ha sido perdonado, él ha sido iluminado, él tiene ahora el conocimiento, entendimiento y por sobre todas las cosas tiene el poder de Dios, el cual es el Espíritu Santo habitando en sus corazones. Y entonces usted verá que el creyente también ha sido sacado del dominio de las tinieblas y puesto en el reino de Dios, en el reino de la luz, en el dominio o en el reino de Cristo. Y usted encontrará en el capítulo 2, versículo 10, encontrará que Cristo Jesús, en Él, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y la función o el destino o el caminar de este creyente es para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El creyente ha sido destinado y ha sido puesto para andar en novedad de vida, para andar en las buenas obras que Dios ha ordenado de antemano que él anduviese en ellas. En otras palabras, el creyente, por así decirlo, ha sido movido del estilo de vida del mundo y ha sido introducido ahora en un nuevo dominio, en una nueva estructura, en una nueva característica de vida, en una unión con el resto de creyentes, en una unión con Cristo, en una unión con el Espíritu Santo. Y esta es la realidad de todo creyente, esta es la verdad de todo creyente. Y en base a esta verdad de que el creyente ha sido sacado del dominio de la esclavitud, del pecado y de Satanás y del reino de Satanás, y puesto ahora bajo el dominio de Dios, en base a esto las actitudes cambian, los pensamientos cambian, los sentimientos son diferentes, la forma de hablar del creyente es diferente, el creyente actúa diferente, y todas estas cosas identifican al creyente y los muestran como las marcas de un creyente, las cuales son descritas en estos primeros capítulos, en estos tres primeros capítulos. Y todo esto obedece a que el creyente está unido a Cristo y es unido a Él y tiene el poder de la resurrección habitando en Él, y no es otra cosa que el poder del Espíritu Santo habitando en Él. Pero ahora, al detallar esta realidad de la verdad del creyente y de su posición ante Dios y de su condición en unión a Cristo, el apóstol Pablo pasa a describir en los capítulos 4 al 6 cómo se ve reflejado esto en verdad, cómo se ve reflejado esto en la vida real, cómo se ve el creyente en su unión con Cristo en la vida real, en la vida práctica. Por eso es por esa gran realidad posicional del creyente, la cual tiene únicamente en Cristo, es por esa verdad y por ese gran poder que se le ha sido conferido. El apóstol Pablo habla, y hablan conmigo el capítulo 4, versículo 1,
El apóstol Pablo va a decir a los creyentes en el capítulo 4, versículo 1, estas palabras: yo pues, dice el apóstol, preso en el Señor, os ruego. Hay otra versión que dice, les suplico en el Señor. La Nueva Versión Internacional, esa palabra ruego, dice, el apóstol Pablo dice, yo les suplico en el Señor, ¿qué cosa? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego, dice el apóstol Pablo, yo les suplico en el Señor que por esa real posición en su vida y en su vida con Cristo, por esa verdad que usted ha sido transformado, que ha sido perdonado y que ha sido sacado de las tinieblas al reino de la luz, por esa verdad lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. ¿Cómo se ve esto? El apóstol Pablo, ¿cómo se ve esto en la realidad? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y eso nos muestra la realidad en nuestras relaciones con los demás creyentes. Ahora, no solamente eso, el apóstol Pablo va a especificar cómo se ve esta verdad en su vida familiar, en el ámbito laboral y en cada una de las áreas que el creyente ha de manifestar esta gran verdad. Lean conmigo el versículo 17 del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la agudeza de sus corazones. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26, ¿cómo se ve esta verdad? Bueno, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y escuchen esto, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Y escuchen, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Verso 31. ¿Cómo más se manifiesta esta verdad? Bueno, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. El creyente está en un nuevo andar de vida. Y ahora, usted puede encontrar a partir de estos textos, en resumen, que el creyente tiene ahora un nuevo estilo de vida en todas las áreas. El creyente ha de vivir de una manera diferente, no como vive el mundo, sino como Dios quiere que el creyente viva. Debe andar de una manera digna, como fue llamado. Ahora vean lo siguiente, mi hermano. El creyente tiene todos los recursos disponibles. Tiene todo el poder disponible, tiene todos los principios para la vida cristiana, y solo hay una cosa más que necesita saber. Solamente hay una cosa más que él necesita entender, y es que a pesar de toda esa verdad posicional del creyente en Cristo, a pesar de todas esas verdades que él necesita saber para vivir su matrimonio, para vivir en su vida laboral, en su vida relacional, a pesar de todas esas verdades que el creyente necesita saber, el apóstol Pablo también muestra que también necesita saber que a partir de ese momento que el creyente es unido a Cristo, entra en un conflicto con Satanás, con el demonio. Debe saber esto, mis hermanos, que el orar conforme a Cristo, que el orar conforme a la verdad de Cristo, que el ser una persona como Dios lo demanda, va a costar y va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, y esta vida que Dios quiere que el hombre viva, en su vida familiar, en su vida relacional, en sus matrimonios, en sus trabajos, en sus hogares, no va a ser fácil. Escúchalo bien, entiéndalo bien, no va a ser fácil, y esa es la forma en que el apóstol Pablo quiere terminar esta carta, dándole a saber de que no será fácil el obedecer a Cristo, de que no va a ser fácil obedecer estas palabras de Cristo, de que no va a ser fácil
andar en novedad de vida, de que no va a ser fácil dejar la ira, de que no va a ser fácil dejar el enojo, de que no va a ser fácil someter las mujeres a sus maridos, de que el hombre no va a ser fácil amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, de que no va a ser fácil conducirme de una manera que agrade a Dios ante el mundo. No va a ser fácil. Y esta es la forma en que el apóstol Pablo termina esta carta, dándole a saber que esto no será fácil, y la advertencia es clara. El apóstol dice: no se atreva a tomar a la ligera nada de lo que tiene. Usted no se atreva a tomar a la ligera nada de lo que tiene. Ahora, debido a que usted sabe cómo orar, porque el apóstol Pablo muestra y la Biblia muestra cómo usted debe orar, debido a que usted sabe cómo debe obrar y cómo debe conducirse, no significa que usted lo va a hacer. Debido a que usted sabe qué es lo que el Señor demanda de usted como creyente, no significa y no quiere decir que usted lo vaya a cumplir. No quiere decir que usted esté predispuesto a obedecer el mensaje del Señor, a obedecer los mandatos del Señor. Debido a que usted conoce ese gran poder el cual tiene disponible, no quiere decir que usted lo vaya a aplicar necesariamente en su vida. Debido a que usted sabe lo que Dios enseña acerca del matrimonio, esposas, sométanse a sus maridos, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, aunque usted entienda eso y sepa eso, eso no es garantía de que usted lo va a hacer y de que usted lo va a cumplir y de que usted lo va a cumplir, ¿verdad? Aunque usted entiende eso, y el apóstol Pablo muestra una excelsa posición en el matrimonio, no quiere decir, mi hermano, que todo va a ser color de rosa en el matrimonio y que usted va voluntariamente, mujeres, a someterse a sus maridos, y que ustedes, hombres, voluntariamente y con todo el amor abnegado van a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Debido a que usted sabe lo que Dios enseña, mis hermanos, no es garantía de que usted lo va a cumplir. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué eso es así? Porque usted, a más de no tener una disposición para hacer las cosas que agradan a Dios, usted ahora también tiene un enemigo, un adversario, que hará todo lo posible y usará todo su poder para impedir que usted obedezca los mandatos del Señor. Usted tiene un enemigo respirándole en la nuca ahora, que usará todas sus fuerzas, que usará toda su furia y va a arremeter con todos los medios posibles para impedir que usted cumpla los propósitos de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia, porque usted sabe cómo debe conducirse en su familia y criar a sus hijos. No quiere decir que usted lo vaya a hacer. Dice: hijos, sométanse a vuestros padres. Padre, no desasperéis a vuestros hijos. Y padres, criar a vuestros hijos en la amonestación y en la disciplina del Señor. Y porque usted entiende eso, no significa que usted lo vaya a hacer. La razón es que, mi hermano, usted no está dispuesto para eso, no está predispuesto para eso, y otra cosa más, el enemigo lo va a estorbar y va a poner todos los medios posibles para que usted cumpla la verdad de Dios en su palabra. El enemigo va a usar todos los medios posibles, y por eso las palabras del apóstol Pablo al finalizar el capítulo 6, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, ya hablé acerca de la vida, cómo debe conducirse, cómo es digno. Bueno, airados pero no pequéis, no se pongan sobre nuestro enojo. El que hurtaba no hurte más. Toda palabra que sea de vosotros, que salga palabras que sean de edificación. Maridos, amad a vuestras mujeres. El apóstol dice: sed imitadores como hijos de Dios, andad en amor. Ahora dice el apóstol Pablo, verso 10: por lo demás, hermanos, por estas razones ustedes deben tener fortaleza en el Señor. Ustedes deben fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ustedes deben vestirse de toda la armadura de Dios. ¿Por qué razón? Porque ustedes deben soportar la arremetida de las acechanzas del diablo, del enemigo. Ustedes deben soportar todas las arremetidas que el enemigo ahora dará contra ustedes. Usted debe hallar fuerzas y fortalezas solo en el Señor para pelear esta batalla. Por eso, mis hermanos, es que la guerra espiritual solamente es librada por el creyente, porque es el creyente que ha sido sacado de las tinieblas al reino de la luz, porque es el creyente a quien se le han dado las promesas de vivir en novedad de vida, la instrucción de vivir en novedad de vida, y por esa razón, por oponerse al mundo y por no vivir conforme al mundo, es que usted va a pelear, porque usted va a guerrear, y usted debe hallar fortalezas en el Señor para pelear esta batalla. Y esta será la marca de su vida de principio a fin.
Así sea que usted esté en el inicio de la vida cristiana o así sea que usted esté al final de la vida cristiana, de principio a fin usted va a tener esta lucha espiritual, este conflicto espiritual. Jesucristo en el inicio de su ministerio tuvo ese conflicto espiritual, ¿verdad? Cristo fue llevado al desierto, al iniciar su ministerio Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado y allí en esa vida que el Señor tuvo, 40 días de ayuno, en esa condición, el enemigo vino y tentó a nuestro Señor y Salvador. El enemigo vino a tentar en los momentos débiles, en las condiciones débiles de nuestro Salvador, cuando tenía hambre, cuando tenía sed. Fue allí, en esos momentos, que el enemigo usó todas sus artimañas para a través de mentiras engañar a nuestro Salvador y así impedir que Cristo cumpliera ese propósito por el cual Dios lo había llamado. Pero su lucha no arreció sino hasta el final de su ministerio. Fue en el Getsemaní que él sudó gotas de sangre. Fue allí, ¿verdad?, en oración, él orando al Señor, el cumplir su voluntad, fue cuando él sudó las gotas de sangre, fue al final de su ministerio. Así que, mi hermano, si usted está iniciando la vida cristiana o está al final de la vida, sepa que al finalizar las cosas se van a complicar y las cosas se van a poner difíciles. Por eso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. No es fácil. Ahora, lo segundo que quiero que usted entienda acerca de esta guerra espiritual es la naturaleza de esta guerra. Efesios capítulo 6, verso 12 dice el Señor: porque no tenemos, escuchen bien, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sepa usted, mi hermano, que usted al venir y rendir su vida a los pies del Señor, usted debe saber que en ese mismo momento usted también le declara la guerra a Satanás. Usted también le declara la guerra a este mundo. Usted se declara la guerra a sí mismo porque es una lucha contra su pecado, es contra el mundo y es contra Satanás y contra todos sus demonios. Usted entra en un conflicto, en una guerra frontal, y el apóstol Pablo dice: no tenemos lucha, y esa palabra lucha hace referencia a aquel boxeador o aquel gladiador que se para uno frente al otro, es face to face, es una lucha personal, cara a cara contra el demonio, contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado y contra todas las acechanzas que él quiere poner para verlo destruido. Usted debe saber que Satanás utilizará todas las estrategias y todas las artimañas para que usted no obedezca a la voz del Señor, para que usted no cumpla los mandatos del Señor, para que usted no obedezca a esos mandatos tan explícitos, tan concretos del Señor. Y su estrategia, o la estrategia de Satanás, esa estrategia que él más usa y la más usual y la más poderosa que él usará, es la mentira, es el engaño. Esa es la estrategia que él utilizará, y utilizará al mundo y su influencia para lograr su objetivo. Juan capítulo 8 versículo 44, hablando acerca de Jesucristo, hablando acerca de la naturaleza y la característica de Satanás, dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay ninguna verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y él es el padre de la mentira. Él es la mentira. Y entonces la naturaleza de esta guerra es una guerra por la verdad de Dios contra la mentira del diablo. Es una guerra por la verdad de Dios contra la mentira de Satanás, la cual es librada en la mente. Es una guerra librada en la mente, por cumplir la verdad de Dios, por cumplir los mandatos del Señor. Es una lucha por la verdad que la Biblia revela, es una lucha por la verdad que Dios revela en su palabra, es una lucha por obedecer los mandatos del Señor, es una lucha por someter su vida al control soberano de Dios, es una lucha por vivir esa vida que Dios quiere que usted viva en este mundo. En el Edén se libró esta primera batalla. Allá en el huerto del Edén se libró esta primera batalla y esta guerra espiritual. Cuando Satanás, de forma tan inofensiva, de una forma natural y común, que el hombre tenía a su alrededor, de una forma de serpiente, un animal muy común, de forma inofensiva, vestido de un ángel de luz, y tomando forma de algo común, cambió la verdad de Dios y vendió la mentira, la cual el hombre tomó y compró esa mentira. El hombre compró en el huerto del Edén la mentira de Satanás. Y usted encontrará en Génesis capítulo 3
que el hombre fue engañado, la mujer fue engañada por Satanás. Satanás cambió la verdad de Dios, cambió lo que Dios había revelado, lo que Dios había dicho. Satanás cambió esa verdad por la mentira, y el hombre compró esa mentira que Satanás vendió, y a partir de ese momento el hombre ama más y aprecia más la mentira que la verdad. A partir de ese momento el hombre cree más a la mentira que a la verdad. El hombre está más dispuesto a creer en la mentira y obedecer a la mentira que a obedecer a la verdad. El hombre naturalmente obedece a la mentira que obedecer a la verdad. Y entonces usted encontrará la forma en que usted usa para derrotar esa mentira, ¿verdad? ¿Cuál fue? A través de la verdad. Y vayan conmigo a Mateo capítulo 4 por un momento y vean cómo Cristo libró esta batalla espiritual y qué herramientas usó para librar y salir victorioso de esa batalla. Y usted encontrará Mateo capítulo 4, y Jesucristo, iniciando su ministerio, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, para ser puesto a prueba. Y en su humanidad, en su humanidad, no en su divinidad, que Cristo fue tentado, fue su humanidad para ser semejantes a nosotros, porque recuerde que Él es igual a nosotros, porque Él fue tentado igual a nosotros. La única diferencia es que en Cristo no se halló pecado, Cristo salió victorioso de esa guerra. Pero en la misma guerra que nosotros nos vemos enfrentados, en la misma guerra que todo cristiano se ve enfrentado. Y el versículo 2, del capítulo 4. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, nuestro Señor tuvo hambre. Y fue en esa debilidad, fue en ese momento débil, cuando Satanás usó y arremetió con toda su furia para impedir que Cristo cumpliese la labor por el cual había sido encomendado por el Padre. Y vino a él el tentador y le dijo: si en verdad tú eres hijo de Dios, lo cual es verdad, ¿cierto? Él era el hijo de Dios, pero él estaba usando esa verdad para distorsionarla y para hacer que Cristo desobedeciera a la palabra del Señor. Si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tú tienes hambre, Señor. Jesucristo, tú tienes hambre, has ayunado 40 días, tienes una debilidad, tienes una necesidad, y si en verdad tú eres hijo de Dios, di que estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo responde el Señor? Respondiendo Jesús dijo: escrito está. Hay una verdad que no se puede negar, hay una verdad que no se puede ocultar, y es preferible obedecer a la verdad que a la mentira. Escrito está. Y esa es la forma que el Señor responde ante los ataques del enemigo. Escrito está. El Señor ha hablado. Es la verdad que el Señor ha revelado. Escrito está. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. ¿Por qué razón? Bueno, escrito está, y usted lo lee: a sus ángeles mandarán cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: aunque eso es verdad, tú me estás metiendo la mentira, porque escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y Cristo respondió ante la mentira con la verdad, y la única forma de vencer al demonio, al enemigo, es con la verdad revelada por Dios. Escrito está. Escrito está. Y usted ve las últimas palabras, ¿verdad? Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Es lo que el hombre ofrece, es lo que Satanás ofrece, es lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Prosperidad, sustento económico, bienes materiales, poder, riquezas. Eso es lo que vende la teología de la prosperidad, eso es lo que vende el mundo, eso es lo que vende la mentira, eso es lo que vende Satanás. Y dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto, te daré los reinos del mundo si postrado me adorares. Y entonces el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y es con la palabra que el Señor responde: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mis hermanos, esta guerra espiritual por la mentira es una guerra por la verdad de Dios contra la mentira del hombre, que viene a través de cosas tan simples, tan cotidianas, tan comunes a nuestro alrededor,
Esa mentira y ese ataque de Satanás viene en cosas tan elementales como un familiar, un amigo, una esposa, el esposo, ¿verdad? El mundo, la influencia del mundo. Y allí viene la mentira de Satanás para destruir la verdad. Y vayan conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y encontrará otra lucha que el Señor sostuvo contra el enemigo. Encontrará otra lucha que Cristo sostuvo contra el enemigo. Y es increíble, mis hermanos, que el instrumento que Dios usó para atacar a Jesucristo fueron sus discípulos. Y en este caso fue Pedro. Satanás usó a Pedro para tentar a Jesucristo. Satanás usó a Pedro para estorbar y querer estorbar el propósito de Dios de ir a la cruz y morir. Y entonces usted encontrará en Mateo capítulo 16, verso 21, cuando el Señor anuncia su muerte, y él dice, verso 21, después entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, como buen compatriota, como buen hombre considerado con su maestro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te ocurra. Pero el Señor, dice verso 23, volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate delante de mí, Satanás. Y esa palabra, esa tentación que vino ante el Señor, fue a través de sus discípulos. A través de sus discípulos. ¿Saben ustedes cuál fue la más grande prueba que tuvo Job? ¿Saben ustedes cuál fue la más prueba que tuvo que soportar Job? No fue el que sus hijos fueran muertos por ese viento huracanado, el cual Satanás usó y destruyó a sus hijos. No fueron los ladrones que Satanás usó para que robaran todo lo que él tenía. La mayor prueba vino por medio de su esposa. Cuando le dice en Job capítulo 2, verso 7. Job capítulo 2, verso 9. Y fue allí cuando Job tiene toda esa calamidad. Es cuando viene su mujer. ¿Y cuál es el propósito de Satanás en el ataque contra Job? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que Job perdiera su integridad y negara a Dios y negara la verdad de Dios. Y entonces esa fue la mayor táctica, la mayor estrategia que Satanás usó a su mujer. Versículo 9, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérate. Maldice a Dios. Y ese es el propósito de la mentira, negar a Dios. Ese es el propósito y esa es la verdadera lucha que tenemos todo creyente. Obedecer a Dios, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos duros, porque es donde Satanás viene con toda su furia y utilizará los elementos más comunes para que usted niegue a Dios y niegue la verdad. Es increíble, mi hermano, ver cómo el hombre hoy hace lo mismo. Prefiere cambiar la verdad de Dios, esa verdad que Dios ha regalado, esa verdad que Dios ha dispuesto y que Dios pone disponible para todo hombre. Es increíble ver cómo el hombre cambia esa verdad y prefiere comprar la mentira que vende Satanás, comprar la mentira que él vende. El hombre hoy quiere ir en pos de Satanás y estar esclavizado a sus mentiras antes de ir a la libertad en Cristo. Antes de ir a la libertad en Cristo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 va a mostrar esta gran verdad, va a mostrar esta gran realidad del hombre. Cuando nos habla en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuando dice, porque la ira de Dios se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el verso 25 de Romanos capítulo 1 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando el culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, la mentira que hoy Satanás vende, la mentira que hoy Satanás nos muestra, viene en formas tan consideradas y tan inofensivas, formas tan comunes, que a través de medios como la familia, los amigos, la televisión, el mundo, su influencia, hacen que el creyente caiga en la mentira, hacen que el creyente crea la mentira, y hace que el creyente deshonre a Dios, desobedezca a Dios y no cumpla los propósitos de Dios. Formas tan comunes y tan familiares que las creemos inofensivas, ¿verdad? Y se nos vende esa mentira y compramos esa mentira. Vienen en formas de ideología, por lo menos el feminismo que le dice a las mujeres: usted es libre, usted no tiene que obedecer a su marido, usted no tiene que estar sometido a su esposo, usted es totalmente libre, usted tiene que vivir la libertad femenina. Está vestido de progresismo. El hombre hoy enarbola banderas a favor de la muerte, ¿verdad?, del aborto, aprecia y lucha y marcha contra el aborto. Viene por medio de filosofías, premisas, movimientos, pero lo más duro y lo más recio y lo más fuerte es que viene a través de la falsa religión, falsos conceptos de Dios, falsos conceptos de Cristo, falsos conceptos de la salvación, falsos conceptos de la vida cristiana y muchas formas en las cuales el creyente ha sido tentado y es tentado y cae en la mentira de Satanás. No es fácil. Usted tiene todas las bendiciones espirituales. Usted, querido hermano, usted le han sido otorgadas todas las bendiciones celestiales. Usted ha sido acobijado con todas esas bendiciones que el apóstol Pablo le revela en su carta a los Efesios. Usted tiene el poder del Espíritu Santo, pero aunque usted tiene todo esto, sepa que la lucha no es fácil, porque es una lucha contra el enemigo, contra las fuerzas, contra las potestades, contra los elementos que el enemigo usa para que usted no cumpla esa verdad. Satanás es el tentador, pero además Satanás es llamado el acusador de los hijos de Dios. Y cuando Satanás no logra venderte la mentira, Satanás te acusa cuando has caído en pecado, diciéndote: ¿sí ves? ¿Sí ves? Eres indigno, tú no mereces. ¿Sí ves? Y Satanás te vende la mentira, y cuando no te vende la mentira, te acusa. ¿Saben qué le pasó a Ananías y a Zafira cuando ellos fueron a ofrecer la ofrenda al templo? ¿Y saben lo que le dijo el apóstol Pedro? Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para engañar al Espíritu? ¿Por qué Satanás te ha engañado y has llenado tu corazón? ¿Cómo luce una persona que está poseída por Satanás y que obedece a Satanás? Es una persona que quiere engañar, es una persona que desobedece a Dios, es una persona que no quiere cumplir a Dios. Una persona influenciada por Satanás, influenciada por el enemigo, una persona que ha comprado la mentira, se mostrará como aquel Judas, ¿verdad? Que el Señor le dio ese bocado de pan, y dice el texto en Juan capítulo 13, que en ese momento el espíritu de Satanás entró. ¿Y qué hizo Judas? Se repuso a revolcar en el piso, a echar escupitazo y a botar espuma por la boca. No, él salió a vender a su maestro, salió a entregar a Cristo y entregarlo ante las autoridades, salió a negar a su maestro. ¿Y saben qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte. Satanás os ha pedido para que te zarandeen. ¿Cómo? Es imposible. Pedro, hoy me negarás 3 veces y me vas a negar y vas a creer la mentira y me vas a negar. Señor, jamás. Pedro, el que quiere estar firme, mire que no caiga. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Y mi hermano, creemos tantas cosas, tantas premisas, y la Biblia va a hablar en Proverbios capítulo 27, que así como es el hombre su pensamiento, así el hombre es. La forma en que el hombre piensa,
así es el hombre. Que lo que llena su corazón, eso va a mostrar el hombre. Que el reflejo del hombre, el reflejo de la vida del hombre es su corazón. Y sus acciones demuestran lo que verdaderamente ha atesorado en su corazón, si ha creído en la verdad de Dios o ha creído en la mentira. De formas tan inofensivas se muestra Satanás con sus artimañas. No necesita eventos, ¿verdad?, para venderte la mentira. Prende el televisor, ¿verdad? Y ahí estará tu lucha contra la pornografía, contra los malos deseos. Vaya usted a la calle y se encontrará con la lucha. Vaya manejando en su carro y se encontrará la lucha contra el desespero, contra la impaciencia. Y Satanás está ahí para venderte la mentira. Porque escuchen esto, Satanás, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. No deis lugar al diablo y no permitas que el diablo tome ventaja, es lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta de Corintios. Ahora, aunque esto es una verdad, mi hermano, aunque esta guerra es una verdad, aunque es una guerra contra principados, contra potestades, y usted ve todas estas ideologías, hombres promoviendo esas ideologías, y usted debe saber que detrás de esas ideologías está Satanás orquestando todos esos principios, está Satanás orquestando todos esos movimientos para que aún el creyente caiga y obedezca la mentira. Pero aún a pesar de eso, mi hermano, el apóstol Pablo va a decir al creyente: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es una lucha que se ha de vivir y que se ha de llevar solamente en el poder de Dios. Y vestido, dice el apóstol Pablo, de toda la armadura de Dios, para que podáis en esos momentos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuándo se va a presentar el diablo con toda su furia? En los momentos de debilidad. En sus momentos de debilidad, Satanás te va a vender y te va a presentar todos los medios posibles para que tú no obedezcas a la verdad, obedezcas a la mentira y de esa manera deshonre a Dios. Vestidos de toda la armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes y resistir todas las acechanzas del diablo. Verso 13, Efesios capítulo 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En ese día de la prueba, en ese día de la lucha, en ese día donde de verdad usted necesita poner en verdad y decir: escrito está. Escrito está. Cuando usted esté puesto a prueba, usted debe estar vestido con la armadura para que usted responda con la verdad ante la mentira y decir: Cristo dijo y Él lo estableció y escrito está. Escrito está. Ahora, mis hermanos, es la armadura de Dios la que se nos ha dado, la que podemos usar y estar disponible, y son la que debemos echar mano y estar todos aquellos recursos disponibles dados por Dios para salir victoriosos de esta lucha. Y hablan conmigo, por favor, segunda carta de los Corintios, el capítulo 10. Segunda carta de Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Y escuchen esto. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10. Y en este capítulo el apóstol Pablo va a dar una defensa del por qué es un apóstol del Señor. Va a dar una defensa de su ministerio, porque hay personas en la iglesia de Corintios que están negando el apostolado del apóstol Pablo. Y están diciendo: es que el apóstol Pablo, cuando está lejos, nos envía cartas fuertes, pero cuando está aquí, él es tan débil, tan gallina, él es tan, no nos habla. Y el apóstol va a decir: bueno, está bien, les voy a hablar de una manera fuerte. Y aún más voy a ser osado cuando esté frente de ustedes. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 1: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy muy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si nosotros anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne y aunque vivimos en este mundo y aunque estamos en este mundo, dice el apóstol, no militamos según la carne,
¿Por qué razón? Bueno, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y escuchen esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y escuchen más, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es una lucha por la mente, es una lucha por la razón, es una lucha por la obediencia a Cristo. Por la obediencia a Cristo. ¿Y cuáles son las armas que el Señor nos ha dado? Bueno, usted encontrará en Efesios, lo cual vamos a hacer una exposición, esta miniserie de la armadura del creyente, el cristiano con toda su armadura. Pero déjeme decirle que aquellas armas y aquellos instrumentos que Dios ha provisto para el creyente luchar esa batalla es, en primer lugar, la verdad del Evangelio. Es el único Evangelio que es poder de Dios para salvación. Es la verdad del Evangelio, el único instrumento que Dios ha usado para destruir todo argumento y toda falsedad que el mundo levanta en contra del conocimiento de Dios. Es la verdad del Evangelio. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 va a mostrar que tome la espada de la verdad y empúñela y arremeta contra el enemigo con la espada de la verdad, y no es otra que la palabra de Dios. Es esta verdad, mi hermano. Es esta verdad por la que usted debe luchar. Es esta verdad por la que se nos manda a combatir. Es por esta verdad que se nos manda a pelear. Pero el segundo, mi hermano, instrumento que el Señor ha dado y ha provisto al creyente para pelear esta batalla es la victoria de Cristo. Es la victoria de Cristo. Son sus triunfos. Es su gloria, es su victoria. Porque recuerden que Cristo en la cruz de Calvario destruyó toda obra del enemigo. Y el enemigo lo oyó bajo sus pies y destruyó en la cruz al enemigo. Es la victoria de Cristo, mis hermanos, la que nos motiva. Y es en la victoria de Cristo que nosotros descansamos. No en lo que usted haga, sino en lo que Cristo hizo por usted. Al vencer al enemigo, al destruir la muerte. Y al hacer públicas, mis hermanos, todas aquellas acusaciones que estaban en contra nuestra. Pero más de esto, mi hermano, se nos ha sido dado el poder del Espíritu Santo para batallar contra la mentira. Es el Espíritu Santo que recordará todas las cosas y Él os hará saber todas las cosas que se necesita saber en los momentos de prueba. Es el Espíritu Santo que los recordará todas las cosas y todo lo que necesita saber cuando usted esté en esa lucha, en esa batalla. Ahora, mi hermano, sobre el tema de la armadura de Dios, vamos a considerarlo en nuestros próximos mensajes, enseñanzas. Pero la conclusión del mensaje de hoy es: hay una gran batalla que se libra ahora mismo. Hay una batalla librada ahora mismo y tal vez tú estés viviendo esa batalla ahora mismo. Tal vez tú te encuentres aquí batallando por tu mente, por obedecer a Cristo, por obedecer a su palabra, por creer en la verdad de Dios, por poner en práctica la verdad de Dios. Y entonces tú te levantas los domingos por la mañana, ¿verdad? Y empiezas a luchar. Si estuviera enfermo, por lo menos para no ir a la iglesia y quedarme aquí descansando. Si por lo menos estuviera una actividad que me impidiera ir a la iglesia, lo haría y no vendría a la iglesia a adorar al Señor. Si por momentos me levanto un domingo y tuviera otra actividad más importante que la iglesia del Señor, lo haría. Y está ahí la lucha, ¿verdad? Más rato, me levanto más rato. No importa qué horas llegue, más rato. Y está ahí esa lucha, con su mente, con su pensamiento, con su corazón, con su obediencia a Cristo. Y entonces te encuentras, ¿verdad?, de tu trabajo, y te encuentras por un momento renegando de tu jefe, de ese jefe duro, y estás entre obedecerlo o maldecirlo, o dirigirle cuantas palabras se me tracen por la mente. Y entonces te encuentras con tu esposa, con tu esposo, y por un momento te enfrentas en la lucha, ¿verdad? Y está el hombre en amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ¿qué hago? ¿Qué hago con esta mujer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y está su mujer ahí, ¿me someto o no me someto? ¿Me someto o no me someto? Y está como una margarita, ¿verdad? ¿Me someto
no me someto. Me someto, no me someto. ¿Pero qué dice el Señor en su palabra? Sométase en el Señor. Sométase en el Señor. Por la razón de que usted tiene a Cristo y que usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, someteos a toda autoridad en el Señor. Y entonces te encuentras el domingo por la tarde frente al televisor, ¿verdad? Y pasan esos programas, altas escenas eróticas, contenido explícito de groserías, y está tan buena esta serie, está tan buena la serie, no me la quiero perder, ¿verdad? No, prefiero verla que hacer otra cosa para el Señor. Y entonces te encuentras en todo momento y tienes una lucha en tu mente: ¿obedezco a Cristo o no lo obedezco? ¿Hago uso de su palabra o no lo hago? ¿Y qué va a hacer Satanás? Te va a vender por todos los medios de mentira, y te va a introducir y te va a arremeter con toda su furia para que tú obedezcas con la mentira y no obedezcas a la verdad. Entonces tal vez tú estás luchando hoy y tal vez te encuentras ahora mismo en esa batalla. ¿Qué haré ahora salir de la iglesia? ¿Qué haré ahora salir de este lugar? ¿Andaré lo mismo? ¿Viviré lo mismo? ¿Haré las mismas cosas? Y entonces tal vez te has convencido de la mentira de Satanás y te encuentras actuando conforme a la mentira de Satanás. No, vete a la iglesia y salga como entró. No hay problema, tú puedes ir a la iglesia, te dice Satanás, y tú puedes salir y hacer las mismas cosas que estabas haciendo. Y estás viviendo conforme a esa mentira y no conforme a Dios. Mentiras sobre tu rol como esposa, sobre tu rol como esposo, sobre tu rol como hijo, padre, tu vida como creyente. Ahora no ignores esta lucha. Querido hermano, no ignores esta lucha. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. No ignores las artimañas de Satanás. La Biblia dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, y te tocará en lo más débil, te tocará en el punto más débil para devorarte. Él anda buscando a quien venderle la mentira, y él anda buscando a quien engañar. Solo hay una forma de resistir esta mentira. Solamente una forma de resistir estos ataques y pelear esa guerra espiritual, y es con la verdad del Evangelio. Escrito está, y el Espíritu Santo, mi hermano, te dará el poder para vencer al enemigo. Es el Espíritu Santo quien te facilitará y quien te da la facultad para vencer al enemigo, porque escrito está. Es la verdad del Señor. Y mi amigo, si no te has arrepentido, si no has reconocido tus pecados, permaneces esclavo de Satanás y haces por naturaleza lo que él te demanda. Porque todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y déjame decirte algo: hay alguien que puede librarte de la esclavitud. Hay alguien que puede librarte de esa esclavitud y de ese poder y ese dominio de Satanás en el cual estás atado, y ese es Cristo, el Hijo de Dios. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la mentira, libres del engaño, libres de la opresión, libre de todo conocimiento y de toda altivez que se pone y que se levanta contra la obediencia a Cristo. Seréis verdaderamente libres. ¿Qué tienes que hacer? Venir a Cristo y entregar tu vida y humillarte delante de Él. Y por último, quiero que hablen conmigo Santiago capítulo 4. Para terminar este mensaje quiero leer con ustedes Santiago capítulo 4. Entonces, Santiago va a decir estas palabras, Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en un enemigo de Dios. ¿O pensáis, querido creyente, que la Escritura dice en vano: el Espíritu del Señor, el que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él, Cristo, da mayor gracia. Por eso dice Dios: resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Y escuchen esto: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo hacer para que el diablo huya? Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y él os exaltará. Alabado sea el Señor por su palabra. Gloria al Señor porque tenemos todas las armas disponibles, todos los elementos y todos los recursos disponibles para pelear esta batalla que arrecia cada vez más. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Inclinen su rostro ahí donde está. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, comprometidos con la verdad del Gracias por la cruz, Dios.